Hola, este es Amigo Dolor 6. ¿Te acuerdas que estamos viendo las 4 grandes causas de dolor musculoesquelético que siempre busco en mis pacientes? Accidentes, sobrecarga o abuso mecánico y condiciones físicas asociadas. La última la dejamos a la mitad. Sigo con el tema para completar los puntos referentes a la relación que tienes contigo mismo y con el entorno. Terminamos con las separaciones dolorosas. Voy con el siguiente punto, la desvalorización. Desde hace mucho tiempo, el dolor crónico se ha asociado con problemas de desvalorización y baja autoestima y se ha documentado en múltiples publicaciones como estas que te pongo aquí. La percepción que una persona tiene con respecto a sí misma es determinante. El tema detrás, ¿soy apto o no soy apto? Hablando de supervivencia, es un factor esencial. La desvalorización depende de tus expectativas. Prácticamente todos estamos metidos en este tema. Es una balanza que tiene que ver con el bien y el mal, con tus anhelos y decepciones, con tus éxitos y fracasos, con tus victorias y derrotas. Estamos en una balanza en la que a veces estás de un lado y a veces del otro. El sistema musculoesquelético surgió en los animales para crear estructura. Su sentido biológico en reparación, si recuerdas, es el refuerzo del tejido. Hacerte más apto, más fuerte, como cuando rompes un músculo o un hueso. Tiene que ver con cumplir o no las expectativas de la manada, con ganar o perder en la ley del más fuerte, con ganar o perder capacidades, con sentirse vulnerable en la manada, con sentirse o no suficiente, con sentir que una parte de tu cuerpo no te sirve. A esto le llamamos desvalorización local. La desvalorización puede resumirse en 2 frases. Quiero y no puedo, o tengo que y no quiero. Ampliándolo, todo lo que ves aquí. Estamos condicionados a ser exitosos, a tener cosas, a alcanzar metas, a triunfar. La teoría de Darwin sobre la supervivencia en base al azar ciego o selección natural está siendo redefinida por la ciencia. Él sostenía que los cambios físicos eran mutaciones que representaban una ventaja y que el organismo no tenía ningún control sobre ellos. Un ejemplo son estas mariposas ante un entorno natural verde. Darwin decía, la mariposa que por azar nació de un color diferente y al poderse camuflajear, sobrevivía a los depredadores. Es más apta, las demás morían. Ahora se sabe que las mutaciones son errores siempre y rara vez crean ventajas. La realidad es que el organismo capta a través de su percepción del ambiente una necesidad biológica y echa a andar la maquinaria epigenética para cambiar alguna característica y ser más apta para sobrevivir. La mayor parte de las veces reflejándose en su descendencia, creando lo que se conoce como microevolución. Nos estamos siempre remodelando en base a las necesidades, teoría que describió Lamarck, previa a Darwin y hoy más aceptada. Cuando te topas con algo que no sirve, haces el esfuerzo no solo para repararlo, sino para hacerlo mejor, pero primero tienes que destruir lo anterior. De aquí se desprenden 2 situaciones muy claras. Si tú le dices a tu inconsciente que algo no te sirve, echas a andar la maquinaria epigenética para modificarlo. Para modificarlo tienes que destruir lo existente para después reconstruirlo. Esto es la base real de la evolución. Recuerda, lo que crees, lo creas. Las razas de perros son un muy buen ejemplo de la variabilidad física creada por la microevolución. En el caso de ellos manipulada por el hombre, pero que finalmente revela el objetivo biológico. Generan ventajas sobre las otras razas para cumplir ciertas labores, ser más aptos. El dolor por desvalorización musculoesquelética sucede en resolución, con un comportamiento doloroso de sensibilidad externa o patrón de epidermis. Desde la función, los tejidos musculoesqueléticos controlados por el cerebro nuevo van a la baja en conflicto, o sea, lo que llamamos catabolismo, y a la alta con inflamación en resolución, a lo que le llamamos anabolismo. Una persona profundamente desvalorizada se atrofia, se degenera, se descalcifica, se destruye desde el inconsciente. Normalmente es imperceptible. Si resuelve el conflicto y se estanca en resolución o recae, puede crear enfermedades osteoarticulares inflamatorias. Si tú le dices a tu cuerpo o a cualquier segmento de él que no sirve, tu cuerpo te cree.
Además, algo que es muy interesante, es mucho más fácil lastimarte en resolución. Normalmente las lesiones vienen en estos momentos de revalorización. Todos tendemos a balancearnos en este tema. Cuando entras desde tu percepción en desvalorización, degradas tus tejidos. Compensas revalorizándote cuando resuelves y reconstruyes tus tejidos. Aquí es donde aparece el dolor, la inflamación y la mayor propensión a las lesiones en este programa. La gente que vive profundamente anclada en este programa genera autodevaluaciones tan profundas que las puede llevar a cambios de personalidad, incluso como entrar en estados de depresión y autodaño, compensadas frecuentemente con episodios de megalomanía, sentirse infalible y superpoderoso. Estas actitudes egocéntricas las veo muchísimo en los atletas. Mi recomendación en este caso es reflexiona, identifica si te mueves muy claramente en esta balanza. Darse cuenta es siempre el primer paso poderoso para sanar una enfermedad. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué tanto te comparas y vives en base a las referencias y expectativas de los demás? ¿Qué tanto te comparas con otros? ¿Qué tanto toleras los errores o equivocaciones? ¿Qué tanto reconoces tu valor? En este programa en específico recuerda, la autocrítica es el problema. Imagínate que tus células te están oyendo. ¿Qué les estás diciendo? Acuérdate, lo que crees lo creas. Tu mente inconsciente funciona como una sugestión hipnótica. Tu cuerpo es como un soldado raso y tu cerebro es el general. Si le dices desde tu inconsciente, no me sirve, lo destruyes. Y si te dices a ti mismo, no sirvo, te destruyes. Tu cuerpo te obedece. Peina tu personalidad, piensa, ¿qué te dices a ti mismo? Trabaja tu necesidad de perfeccionismo. La desvalorización es más común en personas rígidas, obsesivas y controladoras. A veces, perdón por la palabra, pero conectarte con un valemadrismo sano puede curar muchas cosas. Trabaja tu autoestima. Si te sientes que te autosaboteas y tienes pensamientos autodestructivos, trabájalo. Tú eres la persona más importante en tu vida. Todos los días mírate al espejo y prueba a decirte a ti mismo, te amo y te acepto tal y como eres. El amor propio y autocuidado es una de las puertas más grandes para la salud. Te recomiendo 3 libros, Maravillosamente Imperfecto, Escandalosamente Feliz de Walter Rizzo, Los 6 Pilares de la Autoestima de Nathaniel Branden y Me Vale Madres de Prem Dayal. La siguiente condición. La vulnerabilidad, soledad y sensación de desarraigo. A estas 3 condiciones Hammer les llamó el programa especial del prófugo. Se refiere al programa que se encarga del control de líquidos en el cuerpo y fue desarrollado en un brinco evolutivo de los primeros peces que salieron del agua hace más o menos 400 millones de años. Para no morir en un ambiente diferente, crearon un sistema para retener líquidos que les dio la oportunidad de poder estar más tiempo fuera del agua sin morir por desecación. Y está presente en todos los animales. Imagínate a un grupo de animales bebiendo de un lago. Si de repente el lago se seca y no tienen la posibilidad de beber agua, la reacción natural del riñón es retener líquidos. Una analogía sería un náufrago. Cuando se enfrenta a esto, su cuerpo reacciona para sobrevivir. Necesita agua, deja de orinar y retiene líquidos. El actor en este tema es el riñón. Y esta maniobra la hacen los túbulos colectores renales, que se activan en tensión para resistir el ambiente adverso, reabsorbiendo el líquido filtrado de la sangre. El programa se llama prófugo o pez fuera del agua y tiene que ver con 3 cosas: un conflicto de existencia, de abandono o de refugiado. Estas 3 cosas se resumen en estos temas. Estoy desarraigado, excluido, solo, abandonado, desamparado, fuera de mi ambiente, vulnerable. Debo luchar por mi vida. Me falta lo esencial. No tengo referencias. Me siento como pez fuera del agua. Y como te comenté, cuando se activa el programa de los túbulos colectores renales, se retienen líquidos. En resolución, se expulsan de nuevo. Y se acumulan en todos los tejidos. El prófugo, si se activa de manera crónica, te hace retener líquidos en cualquier sitio. Y aquí surge un tema muy importante. Los tejidos que se encuentran en reparación con inflamación activa, cuando el prófugo está presente, el tejido se inflama más y esto produce obviamente más dolor. El prófugo complica cualquier otro programa en evolución. Te voy a poner un ejemplo muy claro.
Los procesos reumáticos. Desde el modelo que te estoy platicando, el fenómeno funciona así. Si estoy viviendo un proceso profundo de autocrítica, de autodestrucción, de desvalorización, afecto desde mi percepción a mis tejidos controlados por la sustancia blanca que vienen de la misma capa embrionaria, el sistema musculoesquelético, mi tejido conectivo y mi sangre, creando un fenómeno de inflamación e hiperactividad en resolución. Si además en cualquier momento tengo una separación brutal, por ejemplo, activo el periósteo y las fascias, generando dolor en conflicto. El dolor de ambos me desvaloriza, creando un conflicto mayor y puede hacer que me empiece a ciclar y a no darle resolución. Si por encima me conecto con desarraigo, vulnerabilidad o soledad y activo los túbulos colectores renales, pues retengo líquidos y complico el problema, alimentando a los otros dos. Si la profunda desvalorización, inflamación y dolor me lleva a sentirme vulnerable, alimento el prófugo, creando finalmente una enfermedad con un proceso inflamatorio crónico muy difícil de controlar si no trabajo lo que hay detrás. Somos seres sociales. La soledad, el sentido de vulnerabilidad y de no pertenencia complica todo. Y el sentido de rechazo, exclusión o desamparo activa regiones cerebrales que comparte el sistema de alarma del dolor. Muchos pacientes en las terapias intensivas, ante la neurocepción de peligro extremo, empiezan a generar insuficiencia renal por conectarse con este programa. Y también la retención de líquidos es un componente muy importante en muchos casos de obesidad. Además de depender de factores genéticos, dietéticos, hormonales, psicológicos y de hábitos, este programa influye mucho en su evolución. La obesidad no solo es exceso de grasa, también es exceso de líquidos en los tejidos. ¿Y por qué es importante hablar de obesidad? Porque hay una asociación muy clara entre esta y el dolor crónico, como te lo marco en esta referencia que te pongo. Las personas obesas son más propensas a generar dolor crónico por varias razones. La primera, como ya te comenté en videos anteriores, es la carga mecánica adicional sobre su cuerpo. En segundo lugar, la investigación indica que en los obesos, la sensibilidad aumentada que lleva al dolor tiene que ver con factores químicos, alteraciones del sueño y del estilo de vida. Pero también el obeso frecuentemente carga con una herida infantil que se llama humillación, que lo lleva de adulto a crear una personalidad con tendencia al masoquismo, la autodevaluación y la depresión. Esto lo describió un psicólogo que se llamó Alexander Lowen. La obesidad es una protección inconsciente de los tejidos ante la baja autoestima, el sentirse vulnerable, solo, rechazado y excluido, y el pensar que el mundo es agresivo. Los animales retienen líquidos y guardan reservas en situaciones de carencia y vulnerabilidad para sobrevivir. Pero también en el hombre, la morfopsicología ha encontrado que hay otros sentidos biológicos inconscientes de la obesidad. Ser menos atractivo para evitar ser abusado, parecer más grande, dar una imagen de poder ante un entorno agresivo en el que la persona se siente vulnerable. La obesidad en gran medida es una coraza protectora ante el ambiente hostil. Yo le digo el fenómeno del pez globo. Tienes el cuerpo perfecto en tu percepción para sobrevivir. La tensión de ataque sostenida y la obesidad están íntimamente relacionadas, como lo marcan todos estos artículos que te pongo. Una persona con obesidad, ciclada en un tema de desvalorización, que además activa el programa del prófugo, complica su cuadro y puede generar dolor crónico por el proceso inflamatorio. Mi recomendación aquí es: identifica qué te hace sentir como pez fuera del agua y haz esfuerzos por cambiarlo. Tener amigos, familiares o grupos puede mejorar tu habilidad para lidiar con el dolor. Está demostrado además que el contacto y la presión de los abrazos libera endorfinas y oxitocina, poderosos analgésicos. Abraza, acaricia, conecta, busca un grupo de gente con gustos y actividades afines, una tribu, una manada a la que sientas que perteneces. Ocúpate de los demás, de ver cómo puedes aportar. Haz algún tipo de labor comunitaria. Coopera, busca la forma de dejar este mundo un poco mejor. Haz el amor,
La asociación entre dolor crónico y la baja actividad sexual está claramente identificada. El sexo tiene un gran potencial analgésico y de reducción de estrés. No hay cosa más poderosa para liberar todas las hormonas de la felicidad. Las mascotas son una fuente de afecto muy valiosa también. Acariciar a las mascotas también libera oxitocina. Hazte de una. La recomendación si tienes obesidad es: dimensiona y visualiza tu peso extra. Yo les digo que se imaginen cargando garrafones de agua. ¿Cuántos garrafones de agua estás cargando? Solo que con el peso repartido sobre tu cuerpo durante todo el día. Proponte firmemente bajarlo. Sí, vigila lo que comes. Una parte de la obesidad sí es las calorías que consumes por gusto o ansiedad. La comida puede ser un placer corto y transitorio para esconder el estrés. Pide ayuda en este sentido con un nutriólogo, pero seguramente has visto a tanta gente que aunque coma puras lechugas, no baja de peso. Si esto te sucede y se descartan otros problemas médicos, tu perfil psicológico es el problema. Trabaja tu infancia en terapia. Piensa en el fondo de qué o de quién te estás protegiendo, como el pez globo. Trabaja tu autoestima, tu sensación de soledad, de desarraigo o sentido de vulnerabilidad, si estos están contigo. El programa del prófugo reclama que seas feliz, que te sientas bien contigo mismo y que tengas un sentido de vida, que estés como pez en el agua. Si encuentras esto, el prófugo nunca va a estar contigo. Recuerda, el dolor crónico no entra cuando hay felicidad. Terminando con el programa del prófugo, la siguiente condición son los hábitos de la persona. Los hábitos tienen un impacto directo para generar una buena o mala química, que como ya vimos es una clara responsable de la modulación del dolor. Empiezo con la transferencia de tensión. Transferir tensión es encontrar vías de escape o válvulas de presión para minimizar el estrés. El ejercicio, el yoga, danza, las terapias, la catarsis, la meditación, tocar un instrumento, escuchar música o lo que sea que se te ocurra que te lleve a conectar con sentimientos de plenitud pueden llevarte a sentirte mejor. Hacer lo que te gusta y te apasiona y que te haga liberar tensión puede detonar la creación de una química adecuada en tu cuerpo. El ejercicio además te entrena para fluir de un estado relativo de tensión a relajación y a movilizarte en un ambiente de seguridad. Tu sistema nervioso autónomo se habilita para autorregularse y produces muchas endorfinas. El siguiente es la respiración. La manera en la que respiras influencia decisivamente en el sistema nervioso autónomo y el procesamiento del dolor. Si te hicieras más consciente de tu respiración, entenderías que probablemente no respiras bien. Cuando estamos en tensión, contenemos la respiración o respiramos superficialmente o pausado. Las técnicas de respiración, junto con estados de relajación, se ha observado que bajan el tono simpático y por lo tanto modulan el dolor, elevando el umbral. Respira en silencio, guiado con música, en meditación. Hay muchas formas. Si te haces consciente de tu respiración y lo haces un hábito, puedes influir contundentemente en tu estado de ánimo, energía y percepción del dolor. De preferencia busca técnicas de respiración que sean profundas, de tipo abdominal y torácica, lentas, sobre todo en la expiración, y sacando a la mente de la jugada. Incluso haciendo 3 respiraciones, así cada vez que te acuerdes, te metes en relajación. Puedes notar una gran diferencia. El siguiente es el tabaquismo. A pesar de que hay una expectativa general de que la nicotina te puede reducir el dolor y por tanto puede ser un motivador para fumar y una causa para no poder dejarlo, 42% de las personas con dolor crónico fuman y los adictos a la nicotina tienen 2 veces más riesgo de padecer dolor crónico. Visto a largo plazo, el tabaquismo daña la parte interna de los vasos sanguíneos, disminuye la capacidad de llevar oxígeno y lleva a la degeneración y daño tisular a todos los niveles. Los fumadores también presentan menos actividad, más necesidad de medicamentos y más estrés, que son factores de riesgo para producir dolor. El dolor y el tabaco crean un círculo vicioso del cual es muy difícil salirse. Mi recomendación es, voltea a ver la posibilidad de dejar de fumar. Trata de salirte del círculo vicioso. Sé que es difícil, pero posible. Tras el tabaquismo no solo hay una adicción química. A veces tras bambalinas, según los psicólogos, puede haber un tema fuerte de autoestima, un conflicto con papá que no te permite sostener y concretar proyectos que te lleva a las adicciones, o una necesidad oral inconsciente de mamá.
Otra vez, el trabajo con tus papás puede ser la clave. El siguiente es la dieta. La mayoría de las referencias apuntan a que hay alimentos que pueden promover la inflamación, como las carnes rojas y sobre todo quemadas, el gluten, que son el pan y las pastas, la comida rápida, frita y procesada, algunas verduras como los jitomates, berenjenas y pimientos. El resto de los vegetales al parecer son antiinflamatorios. Y por último, los postres, refrescos y azúcares refinados. Mi recomendación: cuida lo que comes. Hay muchos lugares donde puedes aprender sobre las dietas antiinflamatorias. Si desde la tranquilidad puedes eliminar químicos, comida procesada, grasa quemada, azúcares refinados, tomar prebióticos y probióticos naturales, podrías crear una diferencia. A veces se necesitan suplementos. Un nutriólogo te puede orientar mejor sobre este tema. El siguiente factor es el sueño. El sueño es importantísimo para reparar los tejidos. El dolor y la falta de sueño siempre van de la mano y están íntimamente relacionados. Mi recomendación es: haz lo posible por dormir bien, suficiente y de descansar. Vas a darle más tiempo a tu cuerpo para reparar tus tejidos. Mejora tus condiciones durante el sueño, la cama, la almohada, luz, ruidos, etc. Ten actividad en la mañana para que duermas mejor. 1 hora antes de dormir trata de no someterte a la radiación de pantallas. Tampoco hagas cosas que te puedan generar estrés. Métete a la cama solo cuando tengas sueño. No cheques el tiempo. No hagas siestas en las tardes. Establece una rutina relajante antes de irte a la cama. No tomes muchos líquidos ni comas pesado antes de dormir. No trates de arreglar tu vida cuando te vas a la cama. Todo esto se llama higiene del sueño y es muy importante. Al estarte quedando dormido o inmediatamente al despertar, o sea cuando tu actividad cerebral está en ondas teta o sueño superficial, puedes decretar en positivo con una grabación para acceder al inconsciente. En la grabación, reconócete como libre de dolor. Es muy poderoso porque funciona como una sugestión hipnótica. Puedes usar música relajante también. Podrías no estar durmiendo bien y de hecho el dolor te puede llevar a no dormir, creando un círculo vicioso también. Si estás en hipervigilancia, también pierdes el sueño porque te llenas de pensamientos intrusivos. Si no duermes, busca ayuda. El siguiente es la risa. Está demostrado que la risa, sobre todo en un contexto social, al igual que el ejercicio, la danza, el canto y otras actividades de esparcimiento, produce endorfinas que activan las neuronas inhibitorias del dolor y te elevan el umbral. Ríete de toda situación, todo es aprendizaje. Sonríe, si no te sale, actúalo, después te puede salir espontáneo. Es uno de los mejores caminos para secretar hormonas de felicidad. Somos risueños naturalmente, la celebración es nuestro verdadero estado del ser. Búrlate de lo que te está pasando, conéctate con situaciones que te provoquen risa. Pégate a gente risueña. Conéctate con la felicidad. Te recomiendo que leas el libro del cerebro feliz de Dean Burnett. El siguiente es el sol y la vitamina D. La exposición al sol hace que tu piel sintetice vitamina D, que es determinante en el metabolismo del calcio que produce en los huesos sanos. También mantiene tu sistema inmunológico, interviene en la contracción muscular y funciona como un poderoso antiinflamatorio endógeno. Su deficiencia se ha identificado como un factor de riesgo importante en pacientes con dolor crónico y hay muchos estudios que demuestran que buenos niveles de vitamina D ayudan a controlar el dolor. Mi recomendación es: asoléate 10 a 15 minutos diarios. Come alimentos ricos en vitamina D. Si vives en un lugar con poco sol en invierno y tienes deficiencia de vitamina D, puedes suplementar con 600 unidades internacionales de vitamina D en ese periodo. Y el último es el contacto con la naturaleza. Llevamos millones de años en contacto estrecho con la naturaleza y desgraciadamente a través del modo en que vivimos lo hemos perdido. Se ha demostrado que el contacto estrecho tiene efectos muy claros en la salud. Grounding se refiere a hacer tierra, tocando directamente el suelo con los pies descalzos o con otras partes de la piel. La tierra dona electrones al cuerpo que se transmiten a través del tejido conectivo y funcionan como antioxidantes naturales. Se ha demostrado que tienen una acción muy importante para reducir la inflamación excesiva, cicatrizar heridas, reducir el estrés a través de una estimulación directa del tono parasimpático, mejorando el sueño y disminuyendo el dolor físico. Mi recomendación es: conecta con la naturaleza, quítate los zapatos,
Todos los días al menos 15 minutos camina en la tierra o pasto descalzo. Acuéstate desnudo en el suelo, abraza los árboles, conéctate con los ambientes naturales. Vas a notar una gran diferencia. ¿Y qué mejor forma de conectar con la naturaleza que hacerlo con el agua? 70% de la composición de nuestro cuerpo es agua. El agua se encuentra en un estado gelatinoso en nuestras células y constituye el principal medio de conducción de los patrones bioeléctricos. Si estás hidratado y estás en contacto con el agua, facilitas estos mecanismos. Flotar en el agua, la inmersión, el hidromasaje y las variantes de hidroterapia relajan los músculos y por la presión y la temperatura en las terminaciones nerviosas a través de los mecanorreceptores que tiene tu cuerpo, pueden inhibir el dolor. Funciona así. El tacto es una sensación que viaja por fibras nerviosas más gruesas y rápidas que el dolor. Cuando hay un proceso doloroso, la estimulación táctil bloquea el dolor. Por eso tenemos la reacción de sobarnos o frotarnos cuando nos golpeamos, por ejemplo. Este fenómeno se llama la teoría de la compuerta de dolor, descrita por Melzack y Wall. El abrazo increíble del agua tiene una acción directa en este proceso inhibitorio del dolor. Meterte al agua de veras funciona. Conéctate con el agua y disfrútalo. No solo te bañes, ve a la regadera como algo sanador. Visualízala como una cascada sanadora que te está quitando el dolor. Sumérgete en albercas, en ríos, en aguas termales, en tinas de hidromasaje. Vuélvete amigo del agua. Créeme, es extremadamente sanadora. Además, el agua de tu cuerpo capta la vibración de tu estado de ánimo. Revisa el trabajo de Masaru Emoto. Él encontró que el agua responde a las frecuencias vibratorias que emites. Ve el documental The Secret of Water. Vale mucho la pena. Hidrátate. Si puedes tomar agua ionizada y alcalinizada es mejor. Ponle música a tu agua y llénala de pensamientos de vibración alta. Con esto termino el tema de los hábitos. Y finalmente paso al último, las respuestas placebo y nocebo, que no son más que la creencia de que un tratamiento te va a funcionar y te va a hacer un bien, o por el contrario, que no te va a funcionar o que te va a crear algún daño. El efecto placebo funciona a través de la sugestión. Una parte del poder curativo de todo abordaje o medicamento corresponde a la respuesta placebo, que es la que te pongo en azul. La diferencia entre el estado inicial y el final o tamaño del efecto de cualquier tratamiento depende siempre en un porcentaje de tu creencia. Se ha encontrado, por ejemplo, en el desgaste articular, que es una de las condiciones que más dolor crónico producen. Independientemente del tratamiento empleado, la respuesta placebo produce la mitad de la mejoría. En resumen, la creencia de que funciona es tan importante como el efecto del tratamiento. Globalmente, el 40 al 70% de los pacientes tratados solo con placebo mejoran. El efecto nocebo es lo opuesto, está muy relacionado con el pensamiento catastrófico. Aquí interviene un elemento que se llama anticipación, que se refiere a un recuerdo traumático de dolor en el pasado, que persiste en la edad adulta. Un ejemplo es una niña que sufría cuando la vacunaban. Esta niña de grande puede generar más dolor tras una inyección simplemente por pensar que le va a doler. El efecto nocebo es la creencia de que algo te va a doler o perjudicar. Y de nuevo, lo que crees lo creas. Una respuesta nocebo intensa te puede llevar hasta enfermar y morir. Esto está perfectamente documentado. Si quieres ampliar tu conocimiento en este tema, te recomiendo este libro sobre el efecto placebo de Joe Dispenza. Todo su trabajo sobre la neurología y nuestra conexión con el medio ambiente vale mucho la pena. Y aquí entra una cuestión muy importante, que es tu relación con quien te indica los tratamientos. Cuando el vínculo con tu doctor es estrecho, cuando confías y crees en él o en ella, la posibilidad de mejoría es considerablemente mejor. Busca un médico que te dé confianza, que puedas mirar a los ojos y platicar como un amigo, que tenga la capacidad de escucharte, de tocarte y de conectar contigo desde todos los ángulos, que te vea como un ser integral y no solo que se enfoque en tu cuerpo. Con esto termino todos los puntos de la letra D, que explican el porqué de lo que tantas veces los ortopedistas vemos, gente con lesiones físicas grandes o graves, como este desgaste avanzado de cadera, y que no tienen mucho dolor, o personas que están en un grito, en los que después de estudiarlos bien, no hay problema físico importante.
Estas son las razones ocultas por las cuales muchas veces hay pacientes que tras cirugías exitosas hacen malas recuperaciones. Esta es la explicación por la cual es bien sabido que un médico cuando se somete a un procedimiento quirúrgico muchas veces se complica. No sé si lo has oído, porque sabe lo que puede pasar, se conecta con eso e inconscientemente crea la complicación. Y así concluimos los 4 grandes porqués del dolor musculoesquelético. Gracias por tomarte el tiempo para buscar una diferencia. En el siguiente video te voy a explicar las generalidades de qué hago para tratar el dolor musculoesquelético. No dejes de verlo. Te recuerdo mis datos por si quisieras seguirme. Soy médico ortopedista. Al día de hoy trabajo en el Hospital Médica Sur en la Ciudad de México. Mi portal ortopediadeportiva.com.mx. Estoy en YouTube, en Facebook y en Instagram. Te dejo mis perfiles. Gracias por dejarme ayudarte.